reciclaje y darle mayor valor a todos los recursos a lo largo de todo el ciclo de vida que hemos visto hace unos minutos. En la próxima lámina vamos a ver un poquito más claramente de lo que se trata. En la economía de consumo lineal vemos que primero extraemos el recurso, hacemos un proceso productivo, lo consumimos y lo desechamos directamente al vertedero. Ese es el pan nuestro de cada día. Sin embargo, con el tiempo hemos ido haciendo ajustes y entramos en la economía del reciclaje. Extraemos el recurso, producimos, lo consumimos, reciclamos y volvemos a consumir hasta que el producto se desecha. Sin embargo, en la economía circular, que es lo que estamos intentando integrar ahora desde la perspectiva de la producción a nivel global, muchas empresas están entrando en este concepto de economía circular, lo que se hace es extraer el recurso de la naturaleza, producir, consumir, reparar, reusar, reciclar y volver a integrar todo esa materia prima dentro del ciclo productivo de forma que los residuos sean lo menos posible. ¿Ok? Eso implica ahorro, evidentemente, de muchos recursos naturales, sobre todo agua y energía. Entonces tenemos que partir de un consumo consciente. Y en el día de hoy vamos a ver cómo podemos mejorar esos niveles de consumo de una manera consciente y ese consumo consciente integrarlo a nuestras empresas gastronómicas, que son justamente el objetivo de estos cursos de gastronomía sostenible. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Pueden levantar manita o pueden ponerlo en el chat. Muy bien, pues paso directamente al siguiente ponente, que es nuestro querido maestro, el profesor Carlos Esteves, quien nos va a hablar de los aprovechamientos y oportunidades de aprovechamiento de esos residuos en los restaurantes para apoyar la sostenibilidad. Profesor Carlos, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Para mí un placer de verdad estar nuevamente con ustedes y que podamos continuar con estos entrenamientos donde todos estamos aprendiendo muchísimo y lo más importante es que lo podamos aplicar en nuestro negocio. Entonces cada día vamos metiéndonos más en, vamos a decir, en la parte práctica, porque primero teníamos que partir de algo bastante teórico, pero ya vamos entrando en cómo aterrizamos el tema de la sostenibilidad en nuestro negocio. Entonces precisamente vamos a hablar de lo que es el aprovechamiento de los residuos que se generan en cocina para apoyar lo que es la sostenibilidad. En este sentido, le hice esta notita aquí que dice, ¿qué podemos hacer para combatir el desperdicio? O sea, hay que entender que es una guerra, es una batalla. Y lo más importante dentro de eso es no ignorar el desperdicio, no darlo como algo por sentado, algo que siempre ha existido o algo que no podemos cambiar, sino todo lo contrario. Por eso les escribí así: obsérvelo, conózcalo, enamórelo, asústelo, ódielo, persígalo, liquídelo, pero no lo ignore. Entonces vamos a perseguir, a darnos cuenta de que hay un enemigo dentro de nuestro propio negocio, dentro de nuestra cocina, que nos está costando muchísimo dinero y que crea problemas al planeta. Vamos a trabajar creando un programa. Nuestro compañero Felipe le va a hablar del tema, yo solamente lo estoy mencionando aquí, pero él le va a hablar específicamente de eso, del programa de reducción de residuos sólidos, donde podamos auditar y medir permanentemente ese desperdicio, que sepamos dónde se origina, cuáles son las causas que originan ese desperdicio que se encontró, que se midió en un momento específico, y emprender un plan organizado donde se involucre a todo el personal para que todos participemos. Cuando digo todo el personal, estoy hablando desde camareros, capitanes, steward, cocineros, encargados de compra, gerentes, todo el mundo. Si todo el mundo, el desperdicio
se genera en la cadena completa. Entonces, si hay personas que no están involucradas, que no están atentas a la guerra contra el desperdicio, pues por ahí se nos va a ir escapando. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de esto, nos planteamos esta idea. ¿Qué podemos hacer entonces para nosotros combatirlo? Bueno, hay diferentes tendencias, diferentes técnicas. Primeramente, lo que es el trash cooking, que sería, la traducción sería cocina basada en desechos. Es una nueva forma, vamos a decir, de pensar, que sería crear nuestros platos o crear platos nuevos, idear platos nuevos. Ese es el reto que tenemos los chefs hoy en día, a partir de lo que se me está quedando o de lo que se está generando como desperdicio. Es ver las semillas, las cáscaras de las frutas y vegetales, todos los restos de pescado, de carne, y pensar en qué podemos hacer con ello para convertirlo en producto facturable, sea una guarnición, sea una salsa, sea un aperitivo, lo que sea. Es cambiar un poco la mirada y en vez de mirar o de buscar el producto solamente en la nevera y en el almacén, decimos mirar hacia el zafacón. Claro, es antes de que llegue al zafacón, no lo vamos a tirar al zafacón para después recuperarlo. Es mirar qué está generando de desperdicio que va a terminar en el zafacón para yo crear algo y hacer algo que yo pueda facturar. Y no solamente por facturarlo, sino que no continúe hacia el zafacón y los vertederos, causando los problemas que ya conocemos. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos otras dos tendencias, que es lo que se llama el nose to tail, que es de la nariz a la cola, y el zero waste cooking, que es la cocina de residuo cero. Y aquí lo que buscamos es planificar para no botar ninguna de las partes. En el caso del nose to tail es, por supuesto, del animal, y en el caso del zero waste es más basado en el vegetal, en la planta. O sea que ahí nosotros compramos planificando que vamos a usar cada una de las partes de ese producto. Eso es bajo la premisa de que el mejor desperdicio es aquel que no se produce. Entonces, no es producirlo para después qué voy a hacer con él, sino al revés, comprar aquello que me va a permitir consumirlo completito. El otro, hacer los menús que sean menos extensos. Ya esos menús súper amplios, con un montón de ítems y de productos, lo que hacen es manejar muchísimo inventario, hay un capital enorme comprometido, se van dañando muchísimos productos, se pierde el objetivo de la calidad, en vez de basarnos en lo que me hemos venido proponiendo en todo el curso, que es en trabajar con proveedores locales, productos estacionales y menos menús más cortos, más que varíen, que cambien más frecuentemente. Siguiente, por favor. Aquí un par de ejemplos. El restaurante Amas en Dinamarca, en Copenhague, que recoge diariamente las borras de café, lo que nosotros llamamos borras de café, y con eso ellos la deshidratan, la muelen finamente, la mezclan con avena, azúcar, mantequilla, y hacen unas riquísimas galletas que sirven con el café, o sea, te la cobran con el café, fue fabricada del desperdicio, y dicen ellos que es la mezcla perfecta para completar la reencarnación. La reencarnación de ese café que ya había muerto, iba al zafacón, pues ellos lo vuelven, lo recuperan y lo sirven con una buena taza de café que tú le estás comprando. Te regalan la galletita. Otro ejemplo aquí es del chef Josh Nealon, del restaurante St. Peter en Australia, que él es un restaurante que está basado en pescados y mariscos, y entonces él tiene ha desarrollado toda una línea de productos basada en los pescados, de cosas que no eran usuales y que no se hacían, y donde él prepara carnes de pescado añejada, ha desarrollado lo que se llama el fish butchery, o sea, carnicería de pescado, donde hace cortes
de pescado, no solamente el filete que estamos acostumbrados y la rodaja de pescado, el pescado entero, sino que se preparan toda una serie de cortes de embutidos, tocineta, morcilla, salchicha y toda una gama de productos que permiten un aprovechamiento de hasta un 90% del pescado, cuando normalmente lo que aprovechamos es un 50% y botamos lo otro. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces ahora le voy a dar algunos tips, algunas ideas de qué hacer con los sobrantes de desperdicio orgánico que se van generando en la cocina. Vamos a ver entonces cáscaras y recorte de frutas y vegetales. Lo primero que yo siempre trato de trabajar con mis cocineros es, o sea, no botemos el desperdicio para después ir a buscarlo a los zafacones. Asígneme un recipiente donde va ese tipo de desperdicio, en este caso de cáscara y fruta, y póngamele un label, una etiqueta, y me le asigna un espacio en el cuarto frío. O sea, cuando ellos van a trabajar con frutas y vegetales, ¿qué saben? Que tienen que buscar ese cesto donde van a ir poniendo los pedazos, las puntas, la cáscara y demás. Entonces eso es lo primero, para empezar a trabajar de una manera estructurada y organizada. Lo siguiente sería hacer en vez de preparar el típico jugo de naranja, jugo de no sé qué cosa, de un solo producto, ofrezca un zumo multifruta y un zumo integral donde usted incluye cáscara, incluye semilla y otras partes, que es donde están el 60% de los nutrientes del producto. En lo que botamos es que está la mayor parte de los nutrientes. Asimismo puede preparar batidas, smoothies, helados. Si quieres separar una parte y combinar, por ejemplo, hoy voy a tener mucho desperdicio de piña y no sé, y mango. Hace uno específicamente de piña o de mango, se lo puede ir separando, pero ya pensando en qué uso le va a dar. No lo contrario, no dejar que se produzca para después ver qué va a hacer con ella. Se pueden utilizar también, yo lo utilizo mucho para saborizar el kombucha. El kombucha es un fermentado hecho de una especie de hongo, vamos a llamarlo así, donde después de que se fermenta, se licúa con diferentes zumos de fruta para darle sabor. Y la verdad que es riquísimo y es buenísimo para todo el sistema digestivo. Se pueden fabricar también, yo fabrico una variedad de salsa para pescado, carne, ave y todo lo que usted quiera, que ya la voy guardando, la congelo muchas veces y la voy guardando y voy sacando y voy fabricando, solamente hay que agregarle después fondo, agregarle crema, lo que quiera. Y bueno, mermeladas y confituras. Entonces, con la cáscara de cítrico, que es una de las cosas que más normalmente botamos, se pueden deshidratar y utilizar para adornar y saborizar cócteles. Se trituran después de deshidratadas y con ellas podemos fabricar especias. Por ejemplo, yo fabrico mis hierbas de Provenza y con todas las hierbas que me van sobrando y también le he hecho la de los cítricos, específicamente la de la naranja. Y con ello preparo diferentes condimentos secos en este caso porque son deshidratados y se le puede dar unos usos estupendos. Y también para pastelería, para saborizar azúcar. Bueno, también con las frutas que nos van quedando podemos hacer perfectamente vinagres artesanales. Es muy fácil, le estoy dejando aquí una receta sencillísima. En internet hay muchísimos sitios de páginas donde nos dan muchísimas formas, hay muchos libros. Y bueno, es utilizar la fruta con un poco de azúcar, de agua, y normalmente se recupera una madre de un vinagre anterior. Si no lo tiene, pues cómprese un potecito de un vinagre que tenga madre y utiliza un poco, como un 25% del total, se lo pone y lo coloca en un recipiente con una tela o una gasa arriba y lo deja reposar por 3 meses. Usted va a ver que se le desarrolla una película con una especie de moho, ahí se va formando la madre y después ya de ahí usted cuela, decanta y demás y lo puede hacer con diferentes tipos de frutas y es un vinagre excelente que lo incluye en su línea de productos o para los aderezos que tenga en su restaurante. Próximo, por favor. Después, bueno, la conserva de fruta, eso... Lo único diferente aquí, porque sé que muchos restaurantes, la mayoría fabrican conserva, es que tratemos de hacerla de los recortes, de los desperdicios que nos van quedando del servicio diario.
o de las frutas que están a punto ya de dañarse, que no la puedo servir para el desayuno, por ejemplo, porque están un poco magulladas, tienen algún problema, pues que utilicemos esas para hacer las conservas, porque como se van a cocinar y demás, y se van a moler o demás, entonces ya no necesitan que tenga ese óptimo nivel de calidad del plato de fruta, por ejemplo, del desayuno. Próximo, por favor. Entonces, cáscaras y restos de vegetales, por ejemplo, el de la papa, que es el más común de todo. Bueno, ahí lo mismo, asignar un recipiente en el cuarto frío y ahí la vamos poniendo hasta que tengamos una cantidad suficiente. Y por ejemplo, aquí ya le dije con el de la papa, se hacen fritas y lo puede hacer cortadito en juliana o más grandecito, y eso se convierte en una guarnición como de crocante, y la verdad que es riquísimo, y seguro que le gustaría, lo puede servir junto con los purés para acompañar, para hacer la parte crocante y demás. Con la remolacha, la cáscara y la punta, se hace tinta de remolacha para hacer pastas, para teñir pasta o para teñir puré también, para darle más colorido a los platos. Bueno, claro, lo que más hacemos que son fondos, sopas y cremas, pero yo lo que propongo es, porque las cáscaras casi siempre que terminan en los zafacones, que no es que hagamos esas cremas y todo eso del producto principal. Usemos el producto principal y usemos los recortes para esos fondos, esas sopas, porque eso ya se muele y usted lo va saborizando con todo eso, usted hace su fórmula y lo va saborizando con todos los productos que va recogiendo, las hierbas y vegetales y demás. Y bueno, los tallos de la espinaca y acelga, que a veces utilizamos las hojas solamente, cortarla y saltearla, y la utiliza junto con otros vegetales como guarnición para pescado, mariscos y carnes y demás. Próximo, por favor. Bueno, lo que son los encurtidos, podemos tomar los trozos de vegetales. Y bueno, ahí tienen una fórmula básica, pero básicamente es vinagre, agua, un toque de sal, un toque de azúcar, especias las que quieran, llevarlo a punto de ebullición, esterilizar los frascos y poner ahí todos los recortes y taparlo y dejarlo que se enfríe, después llevarlo al refrigerador y dejarlo por espacio de 1 a 2 semanas. Y ahí usted tiene ya, después que lo saque de ahí, tiene una guarnición excelente para diferentes tipos de platos fríos y calientes. Lo que son los tallos y sobrantes de hierba, por ejemplo, la costumbre que tenemos es simplemente utilizar las hojas y lanzar todos los tallos y las raíces. Y en los tallos y las raíces hay muchísimos nutrientes, volvemos a lo mismo, y muchísimo sabor que lo estamos tirando. Entonces eso es secar en el horno a baja temperatura o en la deshidratadora, o triturar y hacer un aceite con ello, preparar un pesto, le agrega ajo, le puede agregar algunas nueces, piñones, lo que quiera, y bueno, utilizar toda esa hierba y hacer un pesto o una preparación, un aceite mixto. Siguiente, por favor. Las semillas de frutas y vegetales, en las semillas hay una cantidad enorme de aceites esenciales, de vitaminas, de minerales, y normalmente la tiramos para después, en otro caso, comprarla por otro lado. Entonces, si usted cortó una auyama, como decimos aquí, una calabaza, la chinola también, que da una semilla riquísima cuando se seca, entonces recupérela, no la bote, tuéstela, séquela, lávela y la usamos dentro de los platos, para ensalada, para platos fríos, para platos calientes, y le da ese toque crocante, además de la parte nutritiva, y también la podríamos utilizar para preparar galletas, que dan unos efectos buenísimos también. Entonces ya otro tipo de residuos orgánicos, por ejemplo, las pieles de pollo y de pescado, eso lo colocamos entre 2 láminas de silicón o entre 2 bandejas, la horneamos a temperatura media y con eso hacemos un crocante. Por ejemplo, la de pollo, para acompañar el pollo, es como una galleta, y el de pescado para acompañar los pescados, en el caso de filetes que van sin piel, pero también se puede picar o moler más fino para convertirlo como en una tierra que me sirve para acompañar ese tipo de plato de pescado o de pollo. Las conchas de los crustáceos, que también muchas veces limpiamos simplemente los crustáceos y lo tiramos, pues con eso se prepara una salsa excelente. La más conocida es el bisque de langosta, que ese sí lo veo que se usa mucho en
en los restaurantes, pero es lo único que hacemos. Después las conchas de los camarones normalmente y de langostino y demás la tiramos. Entonces con ello podemos fabricar esas salsas, esas cremas y todo eso que podemos aprovechar en nuestro menú. Los restos y limpieza de las carnes, también con eso podemos sacar todos los trocitos que nos van quedando y hacer croquetas, hacer diferentes preparaciones. Los huesos y carcasas de las aves, pues si podemos comprar, en vez de comprar filete de pollo, podemos comprar si es pechuga que servimos, la pechuga con el hueso, y con ese hueso simplemente deshuesamos y hacemos los fondos y hacemos las sopas y demás, y aprovechamos esa parte. La espina de la cabeza de los pescados aplica lo mismo para los fondos y sopas y demás. Y bueno, con los restos de pan viejo podemos preparar sopa, pudín de pan, por ejemplo, que es un caso muy común en los restaurantes, pero utilizan normalmente un pan de la línea, del que está bueno, lo que tenemos que ir recuperando, ir guardando, el que se va quedando, el que no sirve, el que ya se va poniendo viejo. Que no sirve quiere decir que está duro. ¿Ok? Los restos de vino en las botellas lo podemos utilizar para hacer vinagre de vino. Es el mismo formato, la misma forma de hacer el vinagre de fruta, y es ponerlo en un recipiente de boca ancha con una tela arriba y dejarlo en un lugar seco y que no le dé sol directamente por 2 o 3 meses hasta que se vaya formando el vinagre. Si queremos acelerarlo, pues le ponemos un poquito de algún vinagre con madre que tengamos. Siguiente, por favor. Bueno, lo que es el yogur, que lo podemos preparar a partir de los restos de leche, ya la leche que no esté muy buena, que se vaya poniendo agria, como decimos, o que nos vaya quedando, pues esa la vamos reuniendo y con eso ya igual mezclamos que la ponemos a hervir primero o a calentar a 180, después la enfriamos, la mezclamos con el yogur, con un cuarto de taza de yogur, si estamos trabajando 1 litro de leche. Y bueno, ahí ya lo batimos y lo ponemos en un lugar. Normalmente yo lo hago con el horno acabado de apagar y lo dejo toda la noche. Y ya el otro día, después de 8 o 10 horas, ya tú te das cuenta que el yogur está formado y simplemente lo recoges, lo pones en frasco. A veces lo preparo completo, pero también se puede preparar directamente en los frascos y lo lleva al refrigerador. Y ahí tú te vas a ahorrar realmente la leche muchísimo más barata que el yogur, y tú estás utilizando una leche que va quedando, y entonces ya entonces tu propio yogur, lo dices en el menú que es un yogur casero, y aprovecha algo que se va perdiendo. Disculpa, Carlos, Lizeth tuvo un problema tecnológico. Dame un segundito para proyectar la presentación. Sí, sí. Perdón a todos, me falló el internet. Perdón, Carlos. No hay problema. Nos quedamos en el yogur. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos le quise poner este documento como referencia para que lo busquen. Se llama Resaborea, hecho por el Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos de Asturias, el COGERSA, y la Escuela de Hostelería de Gijón. Es un recetario de 40 recetas, ellos lo llaman 40 recetas sin desperdicio. ¿Y qué es lo que es? Es un recetario de platos hechos con residuos de cocina. ¿Ok? Así que muy interesante. La verdad, me gustaría que lo buscaran. Ahí está lo pueden buscar simplemente como Resaborea COGERSA. Recetas, 40 recetas sin desperdicio, Resaborea, de COGERSA. Y ahí van a tener ya herramientas para ir preparando y darse cuenta de cosas que ustedes no usaban y que pueden ir reusando. Siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer con respecto a lo que son los desperdicios o los residuos inorgánicos del negocio? Bueno, lo primero, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es provea usted sus propios empaques reusables para las compras. O sea, no deje que le empaquen en empaque de un solo uso, sino que dígale, guárdame mis productos, que yo yo te llevo el día antes, te llevo la semana antes, los recipientes, y tú me vas a empacar en esos recipientes, porque esos recipientes yo los estoy reusando. Después que lo uso, lo lavo y vuelvo y lo llevo nuevamente a los proveedores para que me empaquen en mis recipientes. Reuse los envases de vidrio para empacar conservas y mermeladas. Si ya emprenden la acción de preparar la confitura, conservas y mermeladas, pues use los frascos de vidrio que le van quedando. Comprar los aceites en recipientes más grandes y entonces usar las botellas
que van quedando de vino, de diferentes cosas, y la van rellenando aceite con ellas. Y bueno, le traje este ejemplo del restaurante Silo en Reino Unido, que sirve los cafés y otras bebidas en frascos de vidrio reciclado. Aquí ven una muestra. Siguiente, por favor. Otra cosa, si está empacando al vacío, no sé si alguno de los restaurantes lo está haciendo, los recomiendo que lo hagan, la verdad, porque es una técnica que da muchísimas ventajas y permite mantener el producto mucho más fresco, pero utiliza bolsas de plástico. Yo lo que hago es que la utilizo un poquito más grande, le dejo una pulgada más y yo voy cortando. O sea, después de que ya saco el producto, que lo uso, lavo la bolsa, la pongo a secar y lo uso la reuso nuevamente. Y así le doy hasta 2 y 3 usos. Cambiar la línea de sorbeto, cubierto y empaque de llevar por materiales biodegradables. Aquí le puse un ejemplo de lo que es esta compañía que se llama Lifepack de Colombia. Es bueno que la busquen y la vean. Ellos fabrican lo que son unos platos germinables hechos de productos de plantas y de semillas. Es decir, que cuando el plato se termina de usar, si usted, por ejemplo, tiene un patio, usted lo tira y él va a germinar. O sea, el plato es germinable. Se convierte en planta el plato, en varias plantas. Proponga al cliente enviar la factura por email en vez de imprimirla y use papel reciclado para los menús, o mejor todavía, si puede pasar directamente o solamente al código QR, pues muestre su menú en el código QR y no imprima nada. Siguiente, por favor. Bueno, ahora le voy a tocar rápidamente un tema que es bastante relacionado y que quisimos no dejarlo pasar, aprovechando la oportunidad, que son las técnicas de conservación. Estas técnicas, la mayoría o muchas de ellas han sido usadas a través de miles y miles de años para preservar alimentos. Son realmente nuestras mejores aliadas para generar alternativas a productos que están a punto de dañarse, o sea, para recuperar productos que no tengamos que tirar y lo podamos convertir en una preparación o en un producto que podamos usar en otra cosa. Y eso es una solución cuando tenemos excesiva cantidad de productos. Ahora parece que se me fue la... Vamos a pasar la presentación a Orquídea. Ajá. Ella va a pasar. Yo tengo aquí problemas con la conectividad. Sí. Entonces, Yo voy Orquídea, terminando en pocos minutos, o sea que... Dame un segundito, por favor. Deme un segundito, por favor. Gracias. en lo que ella pasa, bueno, pues seguimos con Carlos. Muy bien, le voy a hablar entonces de lo que son las técnicas de conservación, vamos a llamarlo así. Son técnicas culinarias, pero utilizarlas para preservar los alimentos, como le dije. Entonces, la primera es que le quiero presentar es lo que se llama el ahumado. Es lo que nuestros indios taínos, nuestros aborígenes, utilizaban, llamaban barbacoa. ¿Y qué es la barbacoa? No es más que cocinar a baja temperatura, con brasa y con humo, una carne, un pescado, un producto. Normalmente carnes y pescados. Vamos a ver, exacto, ahí lo tenemos. Si me puede agrandar la pantalla, por favor. Sí, entonces, ok, ahí, por favor. Que lo que buscamos es cocinar el producto y en el caso también de la barbacoa, es ahumarlo, lo cual es un método de preservación. Un alimento que está ahumado ya es una especie de, vamos a decir, de cocción o de tratamiento al producto que permite extenderle la vida. Esa barbacoa es lo que nosotros llamamos el tatarabuelo de lo que hoy se conoce como barbecue. Y eso nació en nuestras islas del Caribe y los bucaneros, más adelante, ya en la conquista, lo utilizaban para conservar sus carnes porque robaban grandes cantidades de ganado y tenían que preservar las carnes para que no se dañaran y lo hacían a través de esa barbacoa, de ese ahumado. Y bueno, ya les expliqué que es para conservar el alimento por más tiempo a través de la brasa y del humo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la conservación en almíbar, ya esto lo vimos. Esta fue traída por los europeos
a nuestra isla y nació como consecuencia de la industria del azúcar de caña. Como se tenía un exceso de azúcar y por el tema de los ingenios, ya parte de ella se utilizaba para fabricar otros productos, entre ellos el ron y demás, y se utilizaba para conserva. Aplica mucho más al azúcar, pero hay vegetales que también se ponen en conserva de almíbar. Y bueno, la idea es detener la oxidación a través del contacto con ese almíbar para que pueda durar muchísimo más tiempo. Siguiente, por favor. La conserva en salmuera, lo que llamamos en vinagreta. Ya también hemos visto un poco de eso, y es preparar esa salmuera, que es, como les dije, agua con vinagre, sal, un poco de azúcar y especias para conservar esos vegetales y poderlo utilizar más adelante para acompañamiento de diferentes platos, quesos y demás. Siguiente, por favor. Lo que es el curado con sal o salazón, que es utilizar sal gruesa. Esto fue introducido esto fue usado desde la antigüedad por las civilizaciones más antiguas, como los egipcios, los romanos, los fenicios. Y la idea era deshidratar usando sal, a través del uso de sal, deshidratar ese producto. Mayormente era aplicado a los pescados. También se utiliza para las piernas de cerdo, que son los jamones muy curados. Y entonces, a través de esa deshidratación, inhibe la formación de patógenos y te conserva el producto por mucho más tiempo. Ese es el caso más conocido, es el de la anchoa. Y bueno, yo he utilizado esta técnica. Por ejemplo, me encontré en Palmar de Ocoa, en un proyecto que trabajé en Ocoa Bay, que había un pescado muy interesante, que eran los machuelos, un pescadito azul que solamente era utilizado por los pescadores, y que yo dije, concho, pero esto me tiene que servir para yo hacer una especie de anchoa, un pescado así en salazón. Y efectivamente lo curaba, lo dejaba 3 meses en nevera cubierto de sal. Después de ahí lo lavaba, lo fileteaba, le sacaba la espina, y yo tenía mi anchoa casera con la que hacía diferentes platos. Siguiente, por favor. Lo que es la deshidratación solar, aquí en la figura ven arriba un deshidratador solar, básicamente una malla por donde respira y por donde entra el calor, y normalmente tiene un abanico por detrás por donde va sacando la humedad. La idea es utilizar el calor del sol. Perdón. Extraer el calor del sol a una temperatura media y poder sacar la humedad para que el producto se vaya deshidratando. Ya hoy en día esto mantiene muy bien, ayuda a mantener las características nutricionales de los productos, te le mantiene el color y todo, y puedo así utilizar esas preparaciones para ensaladas, para desayuno, para diferentes platos. Hoy en día se conocen ya más en las cocinas, más que esto, que se utiliza más en los campos y en la producción, vamos a decir, la artesanal, pues ya se utilizan las deshidratadoras eléctricas, porque esas las tenemos dentro de la cocina y con eso deshidratamos frutas, vegetales y demás. Siguiente, por favor. Y finalmente les quise mostrar esto, lo que es el sous vide. Yo sé que ya muchos de los cocineros, de los chefs lo están usando. Y bueno, la idea es empacar en una funda al vacío y cocinar el producto con un chorro de agua a temperatura controlada por un tiempo ya más, normalmente un poco más largo de lo que tú tienes si lo usara en la parrilla y demás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Ya precocer. Yo lo puedo cocer completamente, pero normalmente en la cocina lo utilizamos para precocer el producto y después de sacamos y lo marcamos. O sea que yo puedo hacer eso varios días antes, ya yo tengo mi producto precocido y simplemente tiro a calentar y a marcar. Y esto me permite que todo los nutrientes, todo el producto se me quede dentro, yo no pierdo nada, y me permite conservar el producto por muchísimo más tiempo, porque ya después de que abrimos vamos a decir, una carne que vino empacada o el pescado, lo que sea, o fileteamos, él se empieza a oxidar, tan pronto lo metemos en la nevera, pues esto me para la oxidación porque no tiene contacto con el aire. Entonces eso lo traje, aunque es una técnica ya más moderna, que fue creada en los 70, lo traje para
para que también habla un poquito con el tema de la conservación. Entonces ya creo que con esto yo concluyo mi presentación. Estoy a la orden para cualquier observación, cualquier aclaración, cualquier pregunta. Y muchísimas gracias por su paciencia. Gracias, Carlos. Mira, hay una preguntita que surgió justamente por parte de un chef en Terrenas con el caso del sous vide y los recocidos, y era que se utilizaba el plástico. Estamos intentando eliminar el plástico. ¿Cómo nosotros lo manejamos? Sí. Yo hablé que porque la técnica del sous vide realmente tiene muchas ventajas. Tiene bastante ventaja en lo que es la cocina. Permite dar unas cocciones muy jugosas, muy interesantes. Permite trabajar con más tiempo y perder menos productos, o sea, tener menos merma. Entonces, lo que yo hago, yo también observé, pero espérate, que es plástico. Entonces, ¿qué fue lo que pensé? Bueno, yo voy a utilizar una bolsa un poquito más grande, la recorto muy pegado al cierre, al sello, uso mi producto, lavo, seco y vuelvo y reuso. Y yo le doy hasta 3, 4 usos a cada bolsa. O sea que al final ahí lo hago más sostenible, es plástico. O sea, pero como quiera, cuando tú recibes un pescado, una carne que tú tienes que porcionar, que es lo que hacemos en toda la cocina, no tienes otra opción que no sea envolverla, porque tiene que separarla para que no se te pegue una de otra y no pierda sangre y se pueda preservar bien dentro de la nevera o el congelador. Entonces, como quiera vas a utilizar plástico, el sous vide ya un equipo que es barato, con $200 tú te compras un buen equipo y, bueno, y otros $150 una empacadora de vacío. Entonces, es una manera ya de utilizar la técnica y enaltecer tu cocina y reusando la bolsa de vacío, como les expliqué. Muchas gracias. Noemí Araujo tiene la mano levantada. Noemí. Adelante, Noemí. Tiene el micrófono en mute. Ya, hola, buenas tardes. Perdón, no me había dado cuenta que estaba en mute. Gracias por cederme la palabra. Un comentario y una pregunta con relación al empacado al vacío. Esa fue también como una de las cosas que nos vino y que vamos a hacer, es plástico también. Entonces, lo que buscando y chequeando en internet, la marca de la empacadora que nosotros utilizamos, las fundas son reciclables. Es decir, que que eventualmente sí se deterioran, sí se deshacen. Nosotros usamos la marca Weston y ellos tienen fundas que son reciclables. Hacemos el reuso, como Carlos señala, en la medida de las posibilidades, se reutiliza una funda un par de veces y eventualmente cuando ya va al lugar final también se deshace. La pregunta es, ¿existe aquí en Dominicana la cocción en barro bajo tierra? Yo no sé aquí en Dominicana, pero por ejemplo en San Vincent, Dominica, que yo viví un tiempo en Barbados, se hace. La gente hace los preparados, lo pone en ollas de barro tapadas debajo de la tierra y cierta cantidad de día lo saca. ¿Existe aquí? Sí, esa es la pachamanca, como se llama. Es una técnica ancestral. Yo te puedo decir un restaurante que lo usa aquí en República Dominicana. O sea, la técnica no es nuestra, pero el restaurante Ajualá, que está en Naco, en Santo Domingo, lo hace. Ellos hacen esa producción en el patio y lo llenan de capas de vegetales, de carne, en vamos a decir, en una olla de barro gigante, muy grande, y es una producción como de 50 libras, y ellos lo hacen, me contaban que lo hacen como una vez a la semana, y hacen esa producción porque dura como 24 horas. Y después ya extraen todo, lo sacan de la ceniza y todo, lo llevan a las neveras y demás, y lo van reusando. O sea que aquí, de que existe, ya hay restaurantes que lo están haciendo. Es el único que conozco que lo hace. Pero sí hay una técnica ancestral que es el rescoldo, que es la cocción debajo de la tierra, es abrir un hueco en la tierra y poner ahí, cubrir con hojas de diferentes árboles,
Normalmente el que más se usa hoy día es el plátano. Se tira la carne, los vegetales, capas y demás, vuelve y se cubre con hoja, y después se echa tierra y brasas ya de madera encendida, y se deja ahí por un tiempo. Es una técnica que se utiliza muchísimo en Hawái, hoy en día se usa mucho, pero viene de los polinesios, realmente. Pero tengo reportes a través de historiadores de que nuestros taínos, nuestros ancestros taínos, lo usaban. ¿Ok? O sea que es similar, claro, no es en un recipiente, sino que es en un hueco. Pero también esa sí tengo reporte de que se usaba como parte de las técnicas ancestrales en nuestra isla. No sé si con eso te contesto, Noemí. Bueno, parece que sí. Vamos a continuar con el programa, dando la palabra ahora a Orquídea Susana, que nos va a hablar un poquito sobre el aprovechamiento de los residuos también. Vamos a ver, Orquídea. Estás en mute, Orquídea. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí nuevamente. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, muy bien. Ah, perfecto. Bueno, después de Carlos, ahora va a ser interesante, Carlos, porque tú usaste todas las cáscaras que vamos a usar para el compost en producción de alimentos, y yo quiero las cáscaras para producir suelo y abono. Así que vamos a ver de las que sobran. Exacto, la podemos compartir, no hay problema. Vamos a hacer entonces abono. Bueno, aquí yo soy Orquídea Susana, trabajo con el proyecto Transtur, pero también soy parte de una organización que se llama Quisqueya Permacultura, soy la cofundadora, y hoy me toca el tema de los residuos sólidos, específicamente los residuos orgánicos. Y como ustedes saben, vivimos en un país que tiene una gran problemática con los residuos sólidos, por varias razones, pero las principales son, por un lado, tenemos una gran falta de sensibilización y educación ambiental en la población, pero también carecemos de servicios de recogida y de clasificación en el país y de infraestructuras para poder ofrecer estos servicios. Las estadísticas de República Dominicana, dentro de todo, son bastante esperanzadoras, porque tenemos muchas cáscaras o para producir alimento, para producir suelo, ya que el 50 a 60% de los residuos sólidos en el país, tanto desde la industria hotelera como desde nuestra casa, en un 60% son residuos orgánicos. ¿Por qué queremos evitar que los residuos orgánicos lleguen hasta el vertedero? Bueno, ellos producen un gas que se llama metano, que tiene un potencial 25 veces más fuerte que el carbono para el calentamiento global. Así que podríamos decir que no solamente existe una necesidad, sino una oportunidad de cambiar las prácticas hacia prácticas más ecológicas y alternativas que nos ayuden a aprovechar estos residuos orgánicos y no orgánicos, que nos ayuden a diversificar los ingresos a través de su aprovechamiento y también, obviamente, como ambientalista al fin, a conservar los recursos limitados de la tierra. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre el compostaje, una alternativa para el aprovechamiento de los residuos orgánicos. ¿Y qué es el compostaje? El compostaje no es nada más que la forma en que la naturaleza misma se autorrecicla. Solamente que en el caso del compostaje en sí, nosotros estaremos asistiendo a este proceso. Así que vamos a imaginarnos primero el suelo de un bosque. Voy a parar ahí un segundito porque quiero contextualizar un poco de dónde surgen los procesos del compostaje, cuáles son los aliados y los componentes del compostaje. Y por eso hoy ustedes van a sentir que parte de esta breve charla va a ser un poco de introducción a la ecología. Pero realmente lo que quiero es ampliar la visión de todos ustedes para que entendamos que todos estos microorganismos y macroorganismos son nuestros aliados en tomar algo que normalmente es considerado un desecho y convertirlo en un producto que nos puede ayudar una vez más a cultivar de nuevo alimentos. O sea, cerramos ese círculo de la economía circular y vamos a aprender un poco hoy por qué.
Primero vamos a imaginarnos el suelo de un bosque. Quiero 3 personas que me digan, si pueden abrir el micrófono rápidamente y me digan cuando ustedes piensan en el suelo de un bosque, ¿en qué piensan? Hojas. Hojas. Muy bien, gracias, Andy. Microorganismos, insectos beneficiosos, que benefician, no solamente dañinos. Muchas gracias, Beatriz. ¿Había alguien más? María. María. Piedras, raíces. Exactamente, una diversidad de organismos, podríamos decir. Humedad. Humedad. Nosotros tenemos en el suelo de un bosque muchos organismos trabajando para crear lo que nosotros conocemos un suelo fértil. De hecho, hace unos años atrás, un grupo de científicos sobrevoló el Amazonas y se dio cuenta que había parches de bosque que eran mucho más fértiles que otros. Nosotros siempre hemos pensado que, bueno, el Amazonas es el pulmón del planeta que fue creado prácticamente por sí mismo. Bueno, cuando los científicos bajaron al suelo del bosque, se dieron cuenta que en lo que normalmente son como mucho 5 a 10 pulgadas de tierra fértil, en el Amazonas tenían una capa de 2 metros de tierra fértil, que ellos incluso le pusieron tierra preta por la fertilidad que tenía. Cuando se pusieron a investigar las razones por qué el Amazonas tenía 2 metros de tierra fértil, se empezaron a dar cuenta que no solamente eran los procesos del bosque mismo que estaban apoyando esa creación de ese suelo, sino también que fue asistido por los indígenas que estaban viviendo en diferentes partes de la zona a través de sus diversas prácticas de compostaje en ese momento. Entonces, podríamos decir, como dijo Beatriz, como dijo Sandy, como dijo María, el suelo del bosque está lleno de diferentes fauna, de diferentes floras, que trabajan todos juntos a favor nuestro para darnos un producto increíble que es abono o suelo fértil. Y asimismo, funciona el sistema. O sea, el sistema es un sistema completo porque nosotros no estamos solos en este planeta, estamos totalmente interconectados. Y no solamente hay una vida debajo del suelo del bosque, sino una vida que vive sobre el suelo del bosque que apoyan estos procesos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre la red trófica del suelo. En inglés es conocida como la Soil Food Web, y este término fue acuñado por una científica que se llama Elaine Ingham, que hoy en día es una de las expertas más grandes en temas de manejo de suelo. ¿Y qué es la red trófica del suelo? Hemos escuchado hablar muchas veces sobre la cadena alimenticia. Bueno, esto sería la cadena alimenticia del suelo, donde hay una comunidad de organismos que trabajan juntos para crear esa salud, esa fertilidad, para descomponer esa materia orgánica, para dispersar semillas. Esa red está compuesta por algunos microorganismos, algunos como pudieron ver en la diapositiva anterior, que son tan pequeños que hay que verlo por un microscopio, perdón, y hay otros como las aves, los roedores que también asisten a ese proceso. ¿Y qué hacen ellos? Nos ayudan a descomponer la materia, a ciclar los nutrientes, a dispersar las semillas, pero al ciclar los nutrientes, lo que permiten es que las plantas puedan acceder a nutrientes que normalmente no podrían solas. O sea, ellos asisten a ese proceso. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo funciona ese proceso de creación de suelo y de alimentación de las plantas. Primero tenemos la captura de energía, que es el proceso del fotosíntesis, donde las plantas secretan azúcares, proteínas y otros compuestos a través de sus raíces. Ese manjar de la naturaleza le da de comer a todos esos insectos que mencionamos antes, las bacterias, los protozoas, los nemátodos, los antrópodos. Y ellos realizan prácticamente un trabajo gratis para nosotros. No tenemos ni que pagar, lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que tengan sus alimentos, agua y este manjar. En este proceso nos ayudan además a fijar nitrógeno atmosférico en formas utilizables para la planta, nos ayudan a descomponer la materia, nos ayudan a agregar partículas al suelo para que las raíces puedan también penetrar, y este proceso se llama nutrición. Luego pasamos al proceso de la respiración, que es cuando hay un intercambio entre dióxido de carbono y oxígeno en la planta y la atmósfera, y la planta tiene la oportunidad de crear sus propios alimentos, que primero es savia bruta y luego se convierte en savia elaborada.
¿Por qué es tan importante la red alimentaria del suelo? Y lo vamos a ver un poco más adelante en la descomposición asistida, que es el compost. Primero, la red alimentaria del suelo nos ayuda a incrementar la fertilidad del suelo. Se restauran las funciones ecosistémicas del suelo. Esta puede retener con mayor capacidad la humedad y eso nos ayuda a no tener que regar tanto. Las plantas también pueden acceder a diferentes minerales, nutrientes, vitaminas, aminoácidos que se almacenan en esa materia orgánica. Y esto permite que se vayan nutriendo, eliminando también así la necesidad de fertilizantes agroquímicos. Y por último, una planta que es cultivada en un suelo fértil es sana y incluso nos produce alimento más sano. Entonces, una planta sana, igual que nosotros, con un sistema inmunológico sano, tenemos una mayor protección contra las plagas, contra las enfermedades, y nos permite además inhibir las malezas o las hierbas malas, como nosotros le decimos. Aunque las hierbas malas vamos a ver cómo pueden ser nuestras aliadas también, pero al ayudar a eliminar las malezas, entonces también eliminamos plaguicidas, insecticidas y herbicidas químicos. O sea que prácticamente lo que estamos tratando de decir que a través de la diversidad del suelo y de los organismos del suelo, nosotros podemos eliminar todos los químicos que nosotros estamos usando hoy en día para la agricultura. Y bueno, ¿qué es compostaje? Después de ver todo eso, el compostaje es el resultado de la descomposición, ya sea anaeróbica, sin oxígeno, o aeróbica, con oxígeno, de la materia orgánica, cáscaras, frutas, verduras, hojas secas, hojas verdes, estiércol, a través de los diferentes micro y macroorganismos. Ese proceso nos produce a nosotros lo que se considera abono o suelo fértil. Y voy rápidamente porque no tengo mucho tiempo. ¿Qué beneficios tiene el compost? Bueno, esta ensalada que ustedes ven aquí fue cultivada en nuestro jardín, la chef Pandita comentó, porque nos dan una inmensidad de beneficios. Primero, generamos cero desperdicio. Como hablamos con Carla ahorita, usamos esa materia orgánica que tenemos a nuestra disposición para crear tierra y abono. Nos ayuda a generar, a crear capacidades y a generar conciencia, porque con pocas informaciones como le estoy dando ahora, espero que salgan de aquí un poco más iluminados para aprender ciertos principios que necesitan para hacer su propio abono o su propio suelo fértil en cualquier espacio que ustedes tengan. Nos da un rendimiento o un subproducto que ayuda a contribuir a restaurar los suelos, alimentar mejor nuestras plantas y por ende a cultivar alimentos más sanos. Nos ayuda en nuestra economía. ¿Por qué? Porque podemos utilizar el compost en nuestras macetas, en nuestros jardines y en muchos casos, como en el caso de Clave Verde, se puede incluso vender. Nos permite mayor salud. De hecho, dicen que la tierra, tocar la tierra, tiene los mismos componentes químicos que muchos de los antidepresivos. Tocar tierra, tocar ese suelo fértil nos da dopamina y serotonina en el cerebro. Nos sentimos mejor, producimos alimentos mucho más sanos y por ende nosotros mismos estamos más sanos. Y además permite el autoabastecimiento. Como restaurante puedo reducir los costos en la compra de mis alimentos. Y esto además nos permite llegar hacia la soberanía alimentaria. Ese compostaje se vuelve un subproducto súper útil. Lo podemos usar en jardines verticales, como vemos aquí. Lo podemos usar en la creación de jardines más grandes para hortalizas o jardines espirales, como son de aromáticas. Creo que se me fue una diapositiva por ahí. Pero los elementos básicos del compostaje son muy fáciles. Necesitamos materia orgánica en forma de carbono o en forma de nitrógeno. ¿Qué es carbono? Carbono es todo lo que ya ha muerto. O sea, es la paja, son las hojas secas, es el cartón, el papel de baño. Bueno, el papel de baño está limpio. Los rollos del papel de baño, el periódico, todo ese material que una vez fue vivo y hoy está muerto es lo que se considera carbono orgánico, obviamente. Y luego están los materiales a base de nitrógeno, que son los cortes más frescos, lo que acabamos de podar, las hojas verdes, la borra del café, los filtros de té. Si ponemos, por ejemplo, flores
en nuestro restaurante como decoración, luego podemos también tirarlo a esa pila de compost y nos sirve como un material basado en nitrógeno. Y lo que necesitamos para hacer el compostaje, dependiendo del tipo de compostaje, es un balance, un equilibrio entre estos dos materiales, carbono y nitrógeno. Además, necesitamos agua para el proceso, humedad, porque nuestros microorganismos necesitan tomar agua y necesitan comer. Tenemos diferentes tipos de compostaje. Obviamente, eso va a depender de cuánto espacio tenemos, de cuánto personal tenemos, porque hay sistemas de compostaje que son mucho más laboriosos que otros. Depende también del compromiso que tenemos para el proceso, o sea, quién se va a encargar de observar el proceso, si está funcionando o no, de alimentar los microorganismos dependiendo del tipo de compostaje que tenemos, de ajustar el sistema, necesitamos un poco más de carbono o necesitamos un poco más de nitrógeno en el sistema. Y también de nuestra preferencia, porque el mundo de compostaje es un mundo muy grande. Y lo que funciona para unos no funciona para otros. Algunos nos enamoramos de unos sistemas que otros. Algunos tenemos, como vimos antes, más espacio que otros. Entonces, realmente lo que más nos conviene, y eso es lo chulo de este mundo, y por eso le quiero dar estos principios. Aquí, por ejemplo, podemos ver estas composteras de barro, que son para hogares pequeños, para apartamentos. Perdón, alguien tiene el micrófono abierto. Son hechos por una empresa que se llama Quisqueya Compost, aquí en República Dominicana, están basados en Las Terrenas. Y ellos tienen estas composteras de barro que según la cantidad de personas en la familia, tú vas comprando 1, 2, 3 o 4. Creo que una compostera da para 2 personas. O sea que ya se saben que si son 4 personas van a necesitar 2 o hasta 3 composteras, dependiendo si son vegetarianos o no. Es un sistema súper práctico, lo he usado, funciona muy bien con muy poco trabajo. Por la capacidad térmica del barro, hace un proceso bastante rápido de descomposición. Además, son muy bonitas, son alternativas muy bonitas y que toman muy poco espacio. La Quisqueya Compost también tiene vermicomposteras, y el vermicompostaje es cuando nosotros usamos lombrices para asistir ese proceso de descomposición de nuestros residuos orgánicos. Entonces, igual que estas composteras de barro, ya tiene una más alta que tiene hoyos y las lombrices van circulando entre las diferentes capas de esa compostera. Luego tenemos, por ejemplo, el sistema Bokashi, que es un sistema anaeróbico, o sea que no se usa oxígeno, es un proceso sin oxígeno. Y este es un modelo de un sistema que ya está funcionando aquí en República Dominicana, que son las cubetas de Bokashi. Tierra Urbana, que es una empresa en Santo Domingo, ellos recogen los residuos sólidos, las personas se encargan de triturar las cáscaras que tienen, irla, ¿cómo se dice?, presionando hacia adentro de la cubeta, y al final de todo el proceso, entonces le echan un aditivo que está hecho a base de carbono inoculada por microorganismos eficientes, o estos son microorganismos benéficos, como mencionó Beatriz anteriormente, pero además para poder darle de comer a esos microorganismos y también multiplicarlos, le ponen un poco de melaza también. Entonces, cada cierto tiempo, cuando estas cubetas se rellenan, Tierra Urbana las pasa a buscar y terminan el proceso en un almacén y luego les regresan al cliente un compost terminado. Tenemos, por ejemplo, compost termofílico. A la izquierda tenemos a Shambhala, que es un proyecto aliado también en Argentina. Y ellos hacen un compost caliente, termofílico, que es un método que fue también acuñado por la Universidad de Berkeley, que se llama The Berkeley Method, el hot compost de 18 días. O sea, en 18 días tú haces un proceso acelerado de compostaje y tienes al final un compost muy rico. Pero además, en ese proceso, porque el compost caliente, como su nombre dice, va calentando, va subiendo la temperatura, puede variar entre 55 grados y 65 grados, o sea, suficiente para calentar una manguera de agua caliente adentro de ella. Entonces, ellos producen agua caliente y a la misma vez hacen compost. A la derecha vemos otro sistema de compostaje que es con gallinas, por ejemplo.
¿Cómo aceleramos este proceso? Porque ¿qué hacen la gallina? Van caminando sobre el compost, a medida que lo van rascando, lo van triturando, van dejando su propio abono atrás a través de su estiércol. Y todo eso, el estiércol que es nitrógeno, ella ayudan a triturar, todo eso va acelerando el proceso, pero además tenemos unas gallinas sumamente alimentadas, porque ¿qué aman las gallinas? Más que nada, los bichos. Entonces se encuentran un montón de bichos ahí adentro para comer y ahí es un gana-gana. El productor gana porque está produciendo compost, está produciendo gallinas sumamente saludables, no tiene que alimentarla, va disminuyendo sus gastos en compra de alimento para las gallinas, pero además producen huevos. Y esos son los sistemas que nosotros tenemos que buscar, esos sistemas que nos producen varias cosas a la vez. Agua caliente y abono, por ejemplo. Luego tenemos la lombricultura en sí, que como dije ahorita es el vermicompostaje, como vimos en el sistema de Quisqueya Compost. Esto es otro tipo de sistema, ya no es en barro, son cajas de madera. Esta empresa se llama Lombricidad y está en Chile. Y bueno, ¿qué hacen las lombrices? También un sistema súper útil para apartamentos o espacios muy pequeños. Las lombrices descomponen mucho más rápido que un proceso, por ejemplo, de compostaje caliente. Es un ser vivo que está comiendo constantemente. O sea que realmente la materia orgánica no dura mucho tiempo dentro del sistema. Se le tienen que agregar otras cosas, por ejemplo, como estiércol. Y muchas veces mezclan la crianza de conejos con la lombricultura, porque el conejo te da un estiércol bastante frío que le encanta a la lombriz, entonces la lombriz se la come, asiste el proceso, acelera aún más el proceso de descomposición y ayuda a alimentar a las lombrices, pero además criamos conejos entonces para carne. Porque 2 minutos. Ok, no, ya yo voy terminando rápido. Y luego tenemos el sistema de biogás, que es compostaje dentro de otro proceso de fermentación que esta vez produce metano, y un metano que nosotros incluso podemos usar para cocinar. Y bueno, cuando el compostaje no anda bien, tiene olores, tiene otro tipo de bichos no benéficos como moscas, roedores, larvas, que generan enfermedades en el suelo, en las plantas y en los humanos. Se nos pudre por exceso de humedad, por ejemplo, o a veces tiene exceso de nitrógeno, la pila se descompone demasiado rápido porque levanta demasiado calor y eso mata a los microorganismos benéficos. El exceso de carbono significa que la pila no calienta lo suficiente para descomponerse y se multiplican los patógenos, o se pueden crear hongos y bacterias por falta o exceso de humedad, si no hay aireación, si es un proceso que lo requiere, si no hay fermentación, etcétera, etcétera. Todo depende del tipo de compostaje que es. Y así como imitamos los procesos del bosque dentro de la naturaleza para hacer compost, también podemos aprender de ella para encontrar alternativas relacionadas a las aguas residuales. ¿Qué son las aguas residuales? Son el agua cuya calidad ha sido negativamente afectada por las actividades humanas. Es un agua que no tiene un valor inmediato, que suele ser considerada desperdicio, y suelen normalmente provenir de lluvia, de actividades domésticas, inodoro, lavadora, lavamanos, limpieza en general y actividades industriales. La UNESCO dijo que el 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas. De hecho, como ya sabemos, y creo que eso a nivel mundial, tenemos un gran problema de agua potable y tenemos estrés hídrico, sequías, desertificación. Una de cada 4 personas se verá afectada por la escasez de agua para el 2050. Entonces, el agua es un recurso que tenemos que cuidar, igual que el suelo fértil. Entonces, tenemos 2 tipos de aguas principales, las aguas grises y las aguas negras. Las aguas grises son las que vienen de uso doméstico o de la cocina, por ejemplo, y suelen contener jabón, viene del lavado de plato, lavado de ropa, de las duchas, de los baños. No suelen contener bacterias como el E. coli y pueden ser reutilizadas fácilmente en el riego agrícola. Las aguas negras suelen estar contaminadas por líquidos tóxicos, por orina, por heces fecales. Requieren otro tipo de tratamiento mucho más profundo porque sí pueden causar contaminación y enfermedades muy dañinas para la salud humana y el medio ambiente. Entonces aquí rápidamente una gráfica de las aguas negras y aguas grises.
Y asimismo, siguiendo los principios del compostaje, como dijimos, usando una serie de factores como las plantas, como los microorganismos, nosotros podemos depurar esa agua, ya sea gris o sea negra. Y estos son simplemente diferentes tipos de sistemas que usan grava, usan arena, usan plantas que requieren nutrientes como el plátano, girasoles, entre otros, como es el caso de las aguas grises. Y también tenemos las aguas negras. Ay, a mí se me congeló. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, se escucha. Sí, te escuchamos. Lo escuchamos. Gracias. Ya finalmente tenemos las aguas negras, que son, están sumamente contaminadas, requieren, como dije, diferentes etapas de filtración que van pasando por arena, van pasando por grava, pero necesitan otro tipo de plantas. Plantas de raíces profundas, de rápido crecimiento, como son el vetiver, la heliconia, el papiro y la cana. Y en su estado natural, esas plantas suelen encontrarse cerca de los ríos y de los humedales. No sé, a mí la presentación se me congeló. Así que nada, la naturaleza tiene muchísimo para enseñarnos. Como pudimos ver, podemos aprender de ella siempre y cuando tengamos el deseo, la intención de hacerlo, el compromiso, sacar el tiempo, tener el personal que se dedicará al proceso, la capacidad de querer aprender sobre el proceso, de recibir retroalimentación del sistema. Está muy húmedo, se está pudriendo, hay malos olores. Tener la humildad para reflexionar y entender nuestras limitaciones. No me voy a meter en un sistema que yo no puedo manejar, porque después me voy a frustrar, pero además eso me va a traer enfermedades, me va a traer bichos a la casa, al restaurante. Y siempre es bueno empezar pequeño, en un sistema que tú vas probando y luego vas ampliando. Y recordarse que, bueno, hay que ser paciente. Nada en la naturaleza es rápido y a veces son muchos procesos simultáneos entrelazándose entre sí. Así que, como dije, vamos a empezar a coger los mangos bajitos, empezando de a poco y ir llegando hacia donde queremos llegar con la gastronomía sostenible. Bueno, muchas gracias. Gracias, Orquídea. Vamos rápidamente a pasar a un temita que va a servir de introducción a nuestro invitado especial del día de hoy. Porque todos estos residuos se producen porque compramos, porque consumimos. Y las compras sostenibles básicamente lo que buscan, siguiente por favor, es poder satisfacer las necesidades de nuestra empresa, de nuestro restaurante, de nuestro hotel, de una manera de que por lo que pago obtenga la satisfacción de mi necesidad, pero sin tener graves impactos sobre el medio ambiente. Siguiente. Pero ¿cómo yo hago las compras sostenibles? Siguiente. Básicamente, ¿por qué son positivas las compras sostenibles? Porque me ayudan a comprar mejores productos a mejores empresas, porque me ayudan como empresa a realizar una verdadera práctica de política de sostenibilidad, que es lo que promuevo que soy, y finalmente porque me ayuda a promover el desarrollo sostenible a lo largo de la cadena de valor a través de mis proveedores. Siguiente. Los beneficios de tener las compras sostenibles es que estoy respondiendo a expectativas de los consumidores, porque no nos cabe duda de que cada vez hay más conciencia sobre el medio ambiente por parte de nuestros clientes a nivel global. También desarrollo una ventaja competitiva, porque los proveedores pueden ayudarnos a diferenciar nuestro producto final. Cumplimos con las leyes ambientales, pero también puedo manejar la gestión de riesgo porque estoy comprando productos con ciertos niveles de calidad y de seguridad para nuestro cliente. Siguiente. Los procesos de compra sostenible son una precompra, donde lo más importante es planificarme y definir claramente qué es lo que quiero y los requerimientos, y de dónde lo voy a conseguir, cuáles serán mis proveedores. Luego paso a la compra, para ver qué tipo de productos existen en el mercado que satisfagan mi necesidad. Evalúo y reviso la selección en base a criterios de sostenibilidad, y luego está la poscompra, cómo manejo el tema de garantías, pero también los residuos que generan. Siguiente. Pero hay preguntas importantes que me tengo que hacer para que mis compras sean sostenibles. ¿Realmente cuál es el objetivo de mi compra? Ya sea un equipo, o sean vinos, o sean cuberterías, lo que sea. ¿Para qué quiero esa compra? ¿Puedo utilizar productos alternativos? ¿Qué medidas tengo que
incorporar para no tener que hacer esa compra, si me la puedo ahorrar? ¿Puedo contratar esa compra externamente? Por ejemplo, pienso en el caso de lavandería. ¿Necesito tener una lavadora o puedo utilizar un servicio de lavandería externo? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar esa necesidad? ¿Es de largo plazo? ¿Es de corto plazo? ¿Vale la pena la inversión? ¿Qué pasa con el producto final después que termina su vida útil? ¿Qué impacto tiene la adquisición de los objetivos y de esta adquisición en los objetivos y las políticas de mi empresa? ¿Me rompe mi afán de ser más sostenible? Son preguntas a las que tenemos que respondernos a la hora de hacer una compra racional y consciente. Siguiente, por favor. Nosotros que estamos aquí y que estamos trabajando en sostenibilidad, tenemos que ser coherentes. La coherencia no es solamente pensar en sostenibilidad y tener un afán de ser sostenible. Tengo que sentirlo, tengo que vivir este deseo y tengo que entender que ese objetivo es superior a mí y que tiene una proyección global en mi entorno y de futuro también. Pero también tengo que comunicarlo y tengo que hacer con las manos. Es lo que se llama el circuito de la coherencia. Debo pensarlo, debo sentirlo, debo decirlo y debo hacerlo. Por eso es un compromiso el tema de la sostenibilidad. Siguiente, por favor. Y para eso tenemos que pensar bien en la selección de los proveedores. No solamente pensar en qué voy a comprar y si lo necesito, sino quién me lo va a suplir. La selección de los proveedores mira hacia atrás, en la garantía que me dan, en el servicio que me han dado, en las referencias que tengo, pero la evolución de la oferta va de futuro, porque tengo que pensar en lo que me va a generar, en los consumos de energía, si es un electrodoméstico, en lo que voy a hacer a lo largo del ciclo de vida de ese producto. Con lo cual, el proceso de compra no es tan sencillo como ir a la tienda, pagar y llevártelo a casa. Es un análisis de coherencia. Siguiente. Casi dándole la palabra a nuestro invitado, que es justamente Felipe Beltrán. Felipe Beltrán es de la empresa Ecoservice. Es un invitado que hemos hecho. Pasa la presentación, Orquídea, de Felipe, porque estamos atrasaditos de tiempo. Y Felipe viene a traernos una metodología interesantísima para manejar nuestros residuos de una manera coherente, que es la palabra que vamos a estar manejando durante toda la tarde. Sin mucho más preámbulo, porque tenemos un retrasito, le damos la palabra y la bienvenida a Felipe Beltrán. Sí, adelante. Buenas tardes a todos. Un placer haberles escuchado durante esta horita que hemos estado juntos y aprendiendo tanto de Carlos como de todo el resto de las personas que han estado interviniendo y principalmente, Lisette, daros las gracias por exponer un poquito lo que han sido más de 15 años de experiencia sobre manejo de residuos que he podido tener aquí en el país con nuestra compañía Ecoservice. Adelante, queremos ser Ecoservice, una empresa que da solución a los residuos. Trabajamos principalmente en el sector de los residuos turísticos, principalmente el sector hotelero. Tenemos más de prácticamente 12 años trabajando con las principales cadenas hoteleras en la zona del este y el resto del país y también con otro tipo de empresas. Yo creo que se me escucha bien, ¿sí? Sí, se te escucha bien, Felipe. Perfecto. Muy bien. Si me puedes volver para atrás, estaba haciendo un pequeño resumen que ya lo había hecho la compañía de Orquídea, de cuál es la situación en República Dominicana. Como sabéis, generamos muchísima basura, 11.000 toneladas, de las cuales el 55% podríamos considerar orgánico, pero el resto no es orgánico, el resto se queda con nosotros. Esto es una isla, vienen millones de turistas, ninguno de ellos se va con basura y eso significa que estamos llenando nuestra isla de basura. Tenemos que ser eficientes en la gestión de los residuos y trabajar, como estábamos hablando, ¿no? En una economía circular. Ya no podemos hablar de economía lineal, donde las cosas se utilizaban y acababan siendo un residuo, sino que tenemos que pensar en esa economía circular, donde ese residuo lo podemos darle una nueva vida. Y en eso el turismo y la hostelería y cualquier industria tiene que pensar que cada vez somos más personas y cada vez tenemos menos recursos. Entonces hay que aprender a utilizarlos adecuadamente
y adecuarnos a la necesidad. Ahora tenemos una crisis mundial por falta de muchos insumos, ¿no? Y por el costo que están subiendo la mayoría de ellos, porque hay una escasez y eso va a continuar creciendo y va a continuar creando problemas. Por lo tanto, tenemos que ser cada vez más autosuficientes y creo que bueno, la sostenibilidad no es una moda, sino es una necesidad que ya está con nosotros y es parte de nuestro crecimiento como cultura y como sociedad. Entonces, vamos un poquito para adelante, vamos a ver un poquito qué pasa con los residuos. Principalmente, todo lo que consumimos tiene un origen, que es la compra. Y ahí estábamos hablando con Lisette y estaba comentando la necesidad de tener una compra responsable. Nosotros trabajamos con el sector hotelero, donde la mayoría de las corporaciones hoteleras, hablamos de grandes marcas como puede ser Meliá, Barceló, Riu, Excellence, tienen hace muchos años departamentos de gestión de calidad dentro del hotel y dentro del hotel también gestión de sostenibilidad. Y también tienen algo que es muy importante y que ha sido lo que ha podido dar ese cambio de manejo de residuos en el sector turismo. Y no es más que la certificación. ¿Qué ha pasado con los hoteles que a nivel de tour operadores necesitan certificarse con certificaciones tipo Green Glove, Travel Life, AirCheck, Biosphere, certificaciones que obligan a estas cadenas hoteleras a ser sostenibles? La sostenibilidad, sabemos todos que se basa en 3 pilares: el económico, el ambiental y el social. Entonces, principalmente las cadenas hoteleras lo hacen lamentablemente muchas veces por la parte económica, ¿no? Pero se dan cuenta que la parte social y la parte ambiental tienen que ir de la mano. Entonces, ser sostenible significa hacer las cosas con los recursos necesarios, hacerlas de una forma sostenible con la comunidad, es cómo afectas a tu comunidad, cómo puedes ayudar a tu comunidad y cómo puedes impactar lo menos posible a tu entorno. Entonces, en esa parte estamos todos de acuerdo que el turismo, sobre todo el turismo de alto volumen o el turismo de todo incluido, pues lamentablemente consume muchos recursos y genera muchos residuos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en los hoteles? ¿Qué estamos haciendo aquí en Bávaro, Punta Cana y en otros lugares? Estamos implementando políticas de sostenibilidad directamente en la política de compras. Un hotel, cuando tiene una política de compras sostenible, significa que va a comprar proveedores locales, va a comprar también con menos empaque, va a exigir que sus proveedores estén certificados también, que tengan el mínimo impacto social y ambiental a nivel medible, porque todo se tiene que medir. El secreto de la sostenibilidad también es la medición, cómo nosotros podemos medir lo que estamos consumiendo y, por supuesto, también lo que vamos a generar como residuo. Más de la mitad de esos residuos que se generan en la alimentación en los hoteles, lamentablemente se tiran. Y eso es terrible porque son recursos que estamos desaprovechando. Muchas veces lo tiramos o en la cocina de los hoteles se cocina con grandes volúmenes. No estamos hablando de lo que pasa en los pequeños restaurantes donde el control es mucho más amplio. Pero en los grandes hoteles se tira muchísima comida simplemente en la preparación. O sea, una fruta que no tenga visiblemente una buena imagen se tira y no se utiliza, no se reutiliza como Carlos nos ha venido enseñando en todas estas charlas, ¿no? Lamentablemente es una pérdida económica, es una pérdida de recursos, es un impacto altísimo al medio ambiente, también por la cantidad de contaminación que eso genera. Y bueno, y cada vez más pues existe también el exceso, ¿no? El exceso también de consumo. Cuando un cliente va a un buffet, coge mucho, porque dice, bueno, aquí hay un montón de comida, coge mucho y no se la acaba comiendo, con lo cual todos esos residuos acaban en la basura. Entonces, en los hoteles estamos empezando a implementar, hace menos de 2 o 3 años, políticas de control y medición de cuáles son esos residuos y cómo podemos combatirlo. Adelante. Bueno, pues visiblemente lo que hacemos es evaluamos las prioridades, hacemos auditorías de residuos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hay formas de hacerlo, hay algunas más costosas, unas más eficientes. Lo ideal siempre tiene que ver con la medición. Lo que hacemos es auditamos, vamos a ese lugar y hacemos en las cocinas una auditoría de residuos.
hacemos lo que le llamaríamos nosotros una fotocopia, una visión del momento en el que se están elaborando los productos, se están consumiendo o se están desechando. Y para eso lo hacemos manualmente, pues simplemente pues, pesando ese material, anotándolo, llevándolo a un lugar donde lo podemos pesar y apuntándolo en un cuadernito que luego pasamos a una computadora y hacemos un análisis de ese tipo de residuos. Ahora, hace un par de años también, se han ido desarrollando diferentes procesos y técnicas ya con empresas mucho más desarrolladas como Limpad, Winos, diferentes empresas que ya llevan ese tipo de medición a un nivel mucho más alto, con softwares especiales, básculas especiales, tablets en las cocinas, y todo eso, aunque tiene un costo elevado y todavía fuera del alcance de algunos pequeños restaurantes, es la tecnología que nos va a ayudar a medir en tiempo y cantidad cómo es nuestro enfoque y nuestro desarrollo en el manejo del residuo. Si estamos tirando mucho, si estamos tirando poco, cuáles son las comidas que tienen más residuo, qué se está tirando que no es residuo de preparación, sino que es residuo del buffet o es residuo del cliente final. Entonces, todo eso se tiene que ir mirando y se tiene que ir midiendo. Para eso nosotros tenemos un servicio que nosotros le llamamos simplemente auditoría de residuos y medimos cuáles son esos datos. Con esos datos creamos desarrollo de estrategias que nos ayudan a crear esa visión y también les hacemos un plan de acción. Eso es uno de los servicios que nosotros podemos dar, para adelante por favor, para detectar cuáles son esos residuos, qué emisiones de carbono están haciendo esos residuos, hacemos la huella de carbono, de cuál es el impacto de ese mal manejo, de ese buen manejo. También lo hacemos con los residuos reciclables. Cada vez que nosotros recogemos reciclables o recogemos residuos que pueden ser aprovechados, pues eso tiene una labor positiva en nuestra huella de carbono. Miramos también los grados de energía que presentan esos alimentos, miramos la toxicidad de esos alimentos, qué grados de nutrición y alimenticios pueden tener y qué beneficios tienen para la salud, qué ecosistemas están relacionados en los lugares donde se crean esos productos para ver si realmente utilizar ese tipo de productos o ese tipo de alimentos ayuda al ecosistema y también ayuda a las personas, o sea, la equidad social y económica de los lugares donde se producen los alimentos. Es al final una auditoría un poquito más compleja y lo vamos adaptando según el cliente. Hay clientes que simplemente quieren medir cuál es el impacto de sus residuos, hay gente que quiere medir de dónde vienen sus productos y cuáles serían las mejores intenciones para ser más sostenibles en ese aspecto. Adelante. Nuevamente hay 5 pasos clave. Primero es que la dirección en los hoteles ya haya un personal que esté implicado en ese manejo. Antes los hoteles eran manejados de una forma mucho más informal. Cada vez más la sostenibilidad es parte de cualquier proceso. Tienen obligaciones a nivel corporativo de crear esos procesos de sostenibilidad. Entonces ya hay un personal a través de calidad, del departamento de calidad o de sostenibilidad, que miran esas partes, ese compromiso. También la alta dirección sabe que es un compromiso importante. Es un compromiso de trabajo en conjunto donde todos tienen que trabajar de la mano. Ahí trabaja calidad, trabajan los chefs steward, trabajan las cocinas, los chefs. Cualquier persona que esté involucrada en el manejo del residuo tiene que conocer cuál es el plan y la visión conjunta. También desempeñar las necesidades que afectan a otras áreas, cuáles serían los socios clave que nos pueden ayudar a ser más sostenibles. En ese caso serían trabajar con nuestros proveedores, incentivar proveedores locales, ayudar a esos proveedores locales a que nos suplan lo que necesitamos de la forma que lo necesitamos, menos empaque. Lamentablemente el COVID ha hecho que volvamos otra vez a tener demasiado empaque. Estábamos muy contentos hace prácticamente 2 años cuando estábamos reduciendo el plástico de un solo uso. Hicimos, como bien sabe Lisette, un trabajo grande de investigación de lo que era el plástico de un solo uso en el sector turismo y nos dimos cuenta que lamentablemente esos caminos que se estaban recorriendo ya de una manera avanzada, pues han vuelto otra vez a través del problema del COVID y de la desconfianza que tiene el turismo hacia el empaque, hacia donde no hay empaque o donde no hay una botellita plástica, pues lamentablemente hemos vuelto a recibir muchísimo plástico de un solo uso. Aunque mi empresa se dedica al manejo ambiental sostenible y uno de los servicios que damos es el reciclaje, nosotros no queremos reciclar, nosotros intentamos siempre reducir y nuestra apuesta es siempre
reducir, reutilizar, reciclar, rechazar lo que creemos que no es sostenible a nivel de empaque o a nivel de producto que nosotros tengamos que desechar luego, y también reparar, ¿no? Entonces el reciclaje lamentablemente muchas veces incluso no es sostenible a nivel económico, pero lo tenemos que hacer porque no vamos a dejar que todo ese material vaya a los vertederos. Por lo tanto, el reciclaje es una solución que lamentablemente tenemos que acoger y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Para todos estos, para todos estos objetivos que tenemos, es muy importante tener los zafacones o los contenedores adecuados y una visión y una estrategia adecuada. En este caso, tenemos que trabajar en los residuos de preparación de comida. Eso tiene que tener un zafacón diferenciado. Luego hay que identificar lo que son residuos de bandeja de la comida preparada y también los residuos dejados por los comensales. O sea, dividimos ese residuo orgánico de la comida en 3 partes. Lo que es preparación de comida, lo que es la comida preparada que no se ha servido al cliente y también lo que sería el desperdicio del comensal. Adelante. Ahí en este caso lo que llevamos es una gestión de residuos donde hay la jerarquía que hemos hablado de reducir, reutilizar y reciclar, y dar siempre preferencia a los productos que se fabrican de una manera ambiental y socialmente responsable. Esto en las políticas de compras de los hoteles, la mayoría de ellos ya han firmado esos compromisos. Entonces tenemos que tener indicadores del residuo alimentario que estamos recibiendo y establecer las líneas de preparación del alimento, de desperdicio que lleva cada plato y evaluar el tanto por ciento de residuo y de alimento que se está generando. Otro indicador es el residuo reciclado, o sea, qué alimentos y empaques, qué es alimento y qué es empaque, para evitar el exceso de empaque. Y buscar también que esos empaques sean reciclables. Nosotros trabajamos con hoteles donde la mayoría de los empaques de los huevos venían al principio en cartón. Bueno, pues este cartón nosotros lo podemos reciclar, pero si nosotros encontramos un proveedor que esos huevos me los llevan en unos empaques de plástico, pero que son reutilizables, que cada vez que reciben los huevos en el hotel, cuando me vuelve el proveedor, me reclama el empaque y me los vuelve a llenar de huevos, pues es mucho mejor y es menos dañino al medio ambiente y es mucho más sostenible, con lo cual siempre buscamos la forma más sostenible y aconsejamos a nuestros clientes que busquen siempre cuál es el mejor proveedor y cuál es el que menos impacto tiene. Entonces hay muchísimos alimentos que no son utilizados, en los cuales pueden tener una nueva vida. En este caso, en las cocinas, como estaba hablando Carlos, se le puede dar una nueva vida a la mayoría de los residuos de preparación de los alimentos. Pero ¿qué pasa en los hoteles donde se mueven, te hablo, 1.500, 2.000 clientes al día? De comida, desayuno y cena, pues eso es una barbaridad. Estamos hablando de toneladas, o sea, cada hotel genera alrededor, un hotel de 500 a 750 habitaciones, genera de 2 a 3 toneladas de residuos orgánicos al día. O sea, eso es una barbaridad. Y muchos de ellos, como hemos dicho, no los aprovecha nadie. O sea, van directamente en vertedero emitiendo todo el metano que ustedes conocen. Entonces, realmente es un problema muy grave que tenemos. Y por lo tanto estamos trabajando con proyectos para hacer compostaje, estamos trabajando con proyectos también para alimento de animales. Lamentablemente muy pocas de esos alimentos se pueden donar a organizaciones benéficas por tema de control alimenticio y por problemas que los propios hoteles no quieren manejar o no saben manejar o de alguna manera no se atreven porque entienden que ese tipo de responsabilidad del residuo orgánico, si no está bien separado, pues podría crear problemas de responsabilidad al hotel. Pero lamentablemente estamos afrontando o enfocando una situación grave de residuo que no es solo dinero, no es solo el dinero que se ha desechado, que si los contables y los controladores de los hoteles supieran la cantidad de material que están tirando y que no se utiliza, pues bueno, pues sufrirían mucho más y lo harían mucho mejor. Estos reportes muchas veces los tenemos que pasar un poquito disimulados o con algún tipo de retoque estético, porque si el financiero sabe la cantidad de material que estamos tirando, probablemente cortarían alguna cabeza. Entonces, estamos siempre trabajando en políticas de ayudarnos todos y que todos me pasen los datos que
que sean reales para que poco a poco podamos ir concientizando no solo a los dueños de los hoteles, sino también a todo lo que son la cadena de operación del hotel. O sea, estamos hablando de cocina, chefs, jefes de compra, controladores financieros, directores de hoteles. Adelante. Bueno, es muy importante motivar al equipo. Ya tenemos cada vez chefs muchos más responsables. Están siempre trabajando también en no ser el chef que cocina mejor, sino el que es más sostenible. Más sostenible, sobre todo a los financieros, les encantan los chefs que con poco presupuesto dan de comer a mucha gente, pero muchas veces eso tampoco lo hacen de forma sostenible. Entonces, esa es la batalla diaria que tenemos en los hoteles para el manejo de ese tipo de residuos. Es cómo el chef realmente trabaja de la mano con el equipo de compras y hacen que las compras realmente estén bien hechas, sean las necesarias y sobre todo que no generen residuos. Adelante. Bueno, pues como hemos hablado, la sostenibilidad tiene los 3 pilares, ¿no? El económico, el ambiental y el social. Para que sea sostenible tiene que ser equitativo, soportable y viable. Tenemos que tener una compra responsable para los alimentos. Tenemos que evitar el desperdicio. Saber la cantidad de agua que se utiliza para generar ese alimento. También el agua que se utiliza para generar el embalaje, por ejemplo, porque para generar cartón o generar plástico se necesita agua, se necesita muchísima energía y se necesitan muchísimas personas. Entonces, ¿de dónde viene ese producto? ¿Cómo lo podemos hacer más local para tener menos gasto de transportación? ¿Cómo podemos apoyar a nuestros proveedores locales? Eso es sostenibilidad en todo el conjunto, en toda la cadena de suministro. Adelante. Muy bien, pues bueno, ¿cuál es la sostenibilidad? Bueno, como hemos hablado, Carlos, que ya ha ahondado en esta parte, es cómo comprar mejores productos, cómo verificar que esos productos y proveedores tienen estándares de sostenibilidad, que son abastecidos de una manera local, que son, intentamos siempre incluso ya producir en los propios hoteles. Hay hoteles que ya tienen su propio lugar de abastecimiento, ya tienen sus propios cultivos. Construyendo relaciones sólidas con nuestros proveedores, incentivando a los proveedores, siempre trabajando en la huella de carbono. Nosotros a todos nuestros clientes les hacemos la huella de carbono, que la pueden medir, la damos mensualmente, tanto en el reciclaje como en el manejo de sus orgánicos, porque ellos pueden ir evaluando y viendo cuál es el impacto que están teniendo, cuántos árboles están dejando de cortar, cuánto espacio de vertedero están ahorrando, cuánto CO2 están emitiendo. También les hacemos la huella de cuál es el uso del agua, cuál es la cantidad de plástico que se utiliza, cuál es la cantidad de petróleo que están utilizando. Y lo que es muy importante es compartir ese aprendizaje. Nosotros, dentro del programa de Ecoservice, tenemos también una fundación que se llama Ecoturismo Responsable, que se dedica a dar charlas y dar concienciación gratuita en comunidades, en iglesias, en colegios, para que la gente entienda que la sostenibilidad no es solo para unos, es para todos y todos tenemos que irnos a ese cargo. Bueno, veo que hay alguien más o que hay algún micrófono, pero bueno, vamos a seguir. Es muy importante evaluar el progreso, por eso veis ahí el reporte de recolección. Por ejemplo, esto es uno de los hoteles. Nosotros le medimos la cantidad de orgánicos, la cantidad de aceite vegetal. Trabajamos mucho con el aceite vegetal porque a través de Ecoservice estamos recolectando más de 4.000 galones al mes de aceite vegetal usado. Ese aceite, que sabéis es muy dañino al medio ambiente, pero también dañino a las personas. Entonces, lo que hacemos es, vemos cuándo hay que cambiar los aceites, ayudamos a medir la cantidad de aceite que estamos recolectando en función de la cantidad de aceite que se sirve a la cocina. Ese aceite nosotros lo recuperamos y hacemos un biocombustible que utilizamos en nuestros camiones para hacer más eficiente y sostenible la recogida de los residuos. Entonces, es muy importante ese manejo de aceite, no solo porque contamina, 1 litro de aceite usado en el agua contamina 1.000 litros de agua. Y lamentablemente muchos de los stewards o de las personas en cocina acaban tirando por el fregadero ese aceite usado en la cocina cuando cambian el aceite. Y eso es totalmente antiambiental. Lamentablemente, tuberías de las cocinas. Hemos tenido que muchas de las cocinas de nuestros clientes cambiar completamente toda la tubería porque estaba tapada de grasa. Tiene un alto costo
también para el mantenimiento de las trampas de grasa y de las plantas de tratamiento. Y lamentablemente la mala gestión de ese aceite, muchas veces hay personas que van por la calle comprando ese aceite, entran en los hoteles de forma informal, no a través de Ecoservice, y compran el aceite a esas cocinas, ¿no? Lamentablemente lo que pasa es que ese aceite le ponen una pastillita, que es una pastillita de oxidación, que lo vuelve amarillo otra vez, y lamentablemente lo convierten en otra vez un aceite amarillo, pero sin las características originales, porque es una estructura molecular vegetal, que normalmente el aceite viene del girasol o de la soya, y lo convierten en un polímero, porque cuando se ha quemado tantas veces se convierte en un plástico. Entonces, lamentablemente, aunque le cambien el color, es lo que están vendiendo, utilizando ese aceite, es para vendérselo a las frituras de gente de menos recursos, y realmente lo que están vendiendo es plástico líquido y que es totalmente cancerígeno. Eso es una muy mala práctica que nos hemos encontrado en muchas zonas. Estamos persiguiendo a través de Salud Pública y nos ayuden el Ministerio de Medio Ambiente a crear políticas de gestión de residuos oleosos de una manera real, porque el impacto es terrible. Adelante. Bueno, es muy importante lo que es el comunicar los logros, ¿no? Nosotros siempre hemos creído que el greenwashing es muy negativo, pero la comunicación verde es muy importante. Entonces lo que tenemos que ser es muy proactivos comunicando esos logros, creando carteles conforme que somos sostenibles. A la gente le gusta la gente sostenible, publicitar nuestro éxito cuantitativo en la reducción del desperdicio es muy importante. Nosotros ponemos carteles cada semana, cada 3 semanas, cada mes y medio en las diferentes áreas, viendo cómo han podido reducir la cantidad de alimentos, cómo han podido reducir o manejar mejor sus reciclables, cuál es el porcentaje de recuperación de los reciclables. Ser muy creativo en esas comunicaciones, fomentar esas relaciones públicas positivas y, bueno, y comunicar sobre todo a nuestros transportistas, a nuestros proveedores y a todos los interesados lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo de bien. Es muy importante para seguir esa línea, ese trending de ser sostenibles y tener una sostenibilidad completa en nuestras operaciones. Adelante. Bueno, pues ahí acabamos. Simplemente es lo que hemos hablado con Carlos y Lisette de seguir trabajando en la sostenibilidad entre todos. Ecoservice es simplemente una herramienta más de conocimiento y también de réplica de conocimiento para todos los demás, de lo que se puede hacer en el manejo sostenible de los residuos. Creo que hay una gran importancia y una gran labor y sobre todo un gran futuro en el buen manejo de los residuos orgánicos para que sean aprovechables a nivel energético, a nivel de compostaje y de otras maneras que seguro que van a ir apareciendo, pero lo importante es ser conscientes de que tenemos que reducir. Adelante, sigues pasando, por favor. Ves pasando rápido para que veamos un poquito los diferentes aspectos de la sostenibilidad, cómo cuidar el medio ambiente, las personas, cómo ser sostenibles con los recursos, cómo comprar alimentos estacionales, cómo utilizar los vegetales en la mayoría de nuestras recetas, ser saludables a la hora de crear los alimentos, que tengamos alimentos sostenibles a todos. Y bueno, desde aquí, desde Ecoservice y de mi persona como Felipe Beltrán, ponerme a la orden de cualquier persona del equipo o cualquier persona que quiera conocer un poquito más de esa gestión de residuos y, bueno, y compartirla con vosotros en cualquier manera. Adelante. Muchísimas gracias, Felipe, por tu presentación. Sí, excúsame que me aceleré un poco por los tiempos, pero realmente Ecoservice viene desarrollando una labor sumamente interesante a nivel nacional, incluso ya aquí en Samaná. Ecoservice está presente, trabajando y ayudándonos con el manejo del vertedero de Santa Bárbara, que bueno, desde que ustedes entraron no está dando problemas, gracias a Dios. Muchas gracias, Felipe, y ahora te vamos a pedir un último favor, porque tenemos una sorpresa para todos los participantes que están hoy con nosotros. Vamos a hacer un premio, más bien 2 premios. Vamos a premiar la fidelidad de los participantes en este 4º módulo. Llevamos ya 3 módulos con una serie de prácticas y le voy a pasar la palabra a mi colega Sonia, quien va a liderar este proceso de premiación. O sea que no se vayan, que es un premio chéverísimo. Hola, ¿cómo están? Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Bueno, ha llegado el momento esperado. Ya les prometimos por el chat que llegaría este momento para animarles a que se motiven con el compostaje. Y entonces
para efectivamente, como dijo Lizeth, premiar esa constancia con la gastronomía sostenible, ese compromiso con el programa. Hemos evaluado de un promedio de 40 asistentes, lo hemos evaluado con exactamente, ahí está la lista, con 6 acciones en total que se han realizado hasta el día de hoy, 3 asistencias a los cursos y 3 tareas, los ejercicios que íbamos mandando por email. Hoy es el 4.º módulo, entonces de los 40 asistentes que hemos tenido durante el día de hoy, 9 cumplen con esas condiciones. Entonces, Felipe, te queríamos pedir, sin mirar la pantalla un momento, que cierres los ojos y nos digas, a ver dónde estás, y nos digas 2 números del 1 al 9. Perfecto. Bueno, mi número favorito es el 7. Empezaríamos con el 7. Y el siguiente sería el 3. Perfecto, pues vamos a conocerle el nombre de los ganadores. 7 y 3. La columna de la derecha, la última columna es la que dice los números, Sonia, para que te fijes bien. Espera que no, ahora la tengo. Pero la pantalla se nos está compartiendo ahora. Bueno, el primer ganador es de rellenado, Alfredo. Alfredo, espero que estés ahí todavía. Y el segundo es, exacto, Aurea, de restaurante Mami Arón en el Valle. Yes. Enhorabuena a todos. A ver. Vamos a ver cuál es el premio para Aurea y el chico de terreno. Alfredo Bonelli. Alfredo. Orki, pon el premio, pon el premio. Está al final de la presentación. Un segundito. Ahí voy. Y si quieren hablar también, los ganadores están escuchando. La intención de esto es premiar la fidelidad y el compromiso. ¿Quién quiere decir algo? Vamos a ver. Yo quiero decir algo. Yo. Dale, Aurea, dale. Mira tu premio ahí. Déjame ver. No veo. Ay, no. Bueno, sí, lo que quiero decir es que no sé si todos están al conocimiento de la situación tan difícil que hemos estado pasando en el Valle, ya que nos desalojaron a todos y nos desbarataron los negocios de 20 y 30 años por el asunto de el nido de tortugas allá en el Valle y medio ambiente. Entonces, realmente estar reubicándonos y seguir participando en el programa para hacer un cambio y bueno, y este premio que me dieron realmente me hace sentir mejor porque han sido semanas muy, pero muy difíciles. Porque todas nuestras inversiones, el tiempo y el amor que le hemos dedicado a ese negocio por casi 30 años, verlo como lo destruyen, pues eso le rompe el corazón a cualquiera. Entonces, realmente gracias. Sí, sabemos que han pasado momentos difíciles, lo sabemos, lo comprendemos y bueno, y esperamos que de alguna manera se pueda buscar, bueno, una alternativa de negocio gastronómico porque sí celebramos y apostamos a ustedes. Bueno, con lo poquito de alegría que te podamos dar, esperamos que puedas aprovechar esta compostera que prepara Quisqueya Compost y con mucho cariño, bueno, pues respaldarte y decirte que, bueno, que estamos contigo en esta situación, a pesar de que no podemos hacer gran cosa. Gracias, muchísimas gracias, corazón, a todos. ¿Algún comentario más? Bueno, nos hemos pasado unos minutos. Bueno, no, estamos en punto. Agradecerles a todos su presencia y decirles que nuestro módulo 5 va a ser a finales de agosto.
Es un módulo muy sexy porque va a hablar de cómo podemos promover la sostenibilidad a través del marketing gastronómico y también de nuestros espacios físicos en restaurantes. O sea, es un tema muy de avanzada, es un tema muy interesante y que esperamos contar con ustedes para nuestro próximo módulo. A todo el equipo de Transtour, un abrazo a todas y a todos y a Carlos. Sí. La foto. Tenemos una sola solicitud. Es que prendan las cámaras, que pongan sonrisas y nos regalen una foto. Felipe, ponte que tú estás muy guapo. Ahora voy. Ay, qué lindos y lindas. Gracias. Me faltan un par por ahí, espero unos segundos. ¿Cómo le han pasado? ¿Bien? Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Ay, espérate. No. Sonia, ¿tú le puedes sacar? Sí. No sé si... Estos menesteres tecnológicos. Ya. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el módulo 5. Ay, adiós. Hasta luego. Nos vemos. Que pasen lindo fin de semana. Igual. ¿Qué dijeron? Voy para las galeras el fin de semana que viene. Me voy a quedar una semana. Por ahí nos vemos. Bien, aquí te esperamos. Claro. El españolito.